Buenas noches, un saludo a todos. A los nuevos suscriptores les damos la bienvenida a esta comunidad a la cual nos apasiona lo paranormal. Los invito a que se pongan cómodos, se relajen. Si prefieren escuchar los siguientes relatos acompañados de una taza de café o de té bajo una luz tenue, o si usted prefiere con la luz apagada y los ojos cerrados, imaginando estar dentro de estas historias, lo invito. Espero que sea de su agrado. Así que comenzamos. El primer relato a mí me lo contó mi abuela. Esto es algo que quiero compartir con todos ustedes. Ella cuando era, se podría decir adolescente, ella tenía dos hermanas más y tres hermanos más pequeños que ella. Ella era de los mayores. Y me platica mi abuela que en ese tiempo ella vivía en una vecindad ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Y como ustedes saben, las vecindades, bueno, ya quedan muy pocas, ¿no? Hoy en día, pero en aquel tiempo eran, se podría decir que abundaban. Y una vecindad, para los que no la llegaron a conocer, era básicamente como un predio grande en donde eran varios cuartos dentro de ese complejo habitacional y compartían los patios o los lavaderos, algo así como si llegaran a ver la serie esta del Chavo del Ocho, algo similar. Entonces compartían ellos lo que es los patios principales, la entrada y los lavaderos, ¿no? Entonces mi abuela me platica que un día estaban jugando, obviamente mi bisabuela, la mamá de mi abuela estaba ahí ocupada pues con los deberes del hogar, cocinando, arreglando la ropa, lavando ajeno para pues mantener aquel ejército de niños, ¿no? Porque era costumbre anteriormente que las familias fueran numerosas y de alguna manera la responsabilidad de los mayores recaía en cuidar a los hermanos menores, ¿no? Para que en este caso los papás, o en este caso si era madre soltera, pues pudieran sacar adelante la economía del hogar. Mi abuela me platica que esa vez ellos estaban jugando en el patio de la vecindad, a las escondidas precisamente, y uno de mis tíos abuelos, uno de sus hermanos, de los más pequeños, pues se había escondido, ¿no? Debajo de un lavadero. Los otros habían corrido al otro patio, otros detrás de las macetas. En fin, ¿no? Estaban jugando de esa manera. Cuando de repente una de las hermanas de mi abuela la vio que pues andaba buscando, ¿no? A los otros andaba tratando de ayudar a encontrar pues, a los que faltaban, ¿no? Los demás hermanos. En este caso mi abuela, como ella vio que su hermana había ido a buscar al otro niño, mi abuela se fue a conseguir un vaso con agua y ya estaba sedienta de estar corriendo, de estar con el ajetreo. Cuando de repente llega su hermana y llega muy agitada y le empieza a decir que corriera, que porque había un señor tratando de llevarse a su hermano pequeño que se lo quería robar. Entonces mi abuela rápidamente se regresa corriendo, tratan de ir a buscar al hermano más pequeño, su nombre era Ángel, tratando de buscar a Ángel, ver dónde estaba, qué había pasado, quién era ese hombre que se quería robar a este pequeño, ¿no? En fin, llegan, dan con el lavadero, encuentran a mi tío abuelo Ángel. En ese tiempo era un niño de 7 años, 8 años. Él estaba hasta el fondo del lavadero, hecho bolita en posición fetal, con sus... Voy a tratar de explicarlo. Estaba con sus... Se dice sentado como en cuclillas, así como abrazando sus... Recargando su pecho en sus rodillas y abrazando sus piernitas, tratando de cubrirse el rostro. Estaba aterrado el niño y mi abuela me platica que no podía hablar el niño, o sea, estaba en shock. Le preguntaba, ¿qué tienes? Platícame, cuéntame. Él decía que había un señor muy elegante, un señor muy bien vestido que se lo quería llevar, que simplemente se agachó y le empezó a tirar jalones queriéndolo sacar debajo del lavadero a este pequeño y simplemente él
se escondía, se trataba de pegar lo más que podía al fondo del lavadero para que no se lo llevaran. Entonces mi abuela rápidamente agarró al pequeño Ángel, lo metió de nuevo al cuarto de la vecindad, hablaron con mi abuela, se hizo un alboroto totalmente ahí, todos comenzaron a... Los hermanos, mi abuela, la mamá de mi abuela, o sea, todos estaban ahí tratando de hacer que Ángel describiera cómo era esa persona, cómo vestía para poderlo ir a seguir pues dar parte a las autoridades, ¿no? Mi tío abuelo describe que no le vio el rostro, que le vio unos zapatos muy bien boleados, nada sucios, un pantalón planchado, un traje muy fino. Le veían unas líneas blancas muy tenues a esa tela. Traía un bastón, guantes blancos, aroma a cigarro, el señor iba fumando aparentemente. Y cuando se agachó a tirarle el agarrón al pequeño, logró ver que tenía un reloj de bolsillo, una cadena pequeña que se movía entre la imagen de ese lavadero, ¿no? Rápidamente mi abuela y las hermanas mayores salieron, porque como les comento, es una sola entrada y una sola salida en las vecindades, entonces son lugares muy concurridos. Por lo general hay pues vecinas, no falta la que anda en el chisme, no falta la señora que está lavando, la señora que está en la ventana, etcétera. Entonces rápidamente fueron a ver si habían visto a este hombre entrar o salir. Preguntaron a diferentes vecinas, diferentes lugares, la portera, la encargada de la puerta principal. Extrañamente nadie vio entrar y salir a este hombre. Tiempo después mi abuela me decía que este hombre era conocido como el Catrín. Es una historia de uno de los tantos encuentros que las personas han tenido con este personaje llamado el Catrín. La siguiente historia, o más bien el siguiente encuentro que yo supe de este Catrín, de este personaje, es una historia que yo les voy a compartir. Fue algo personal, algo que yo viví directamente. Y este relato va de la mano con uno de los primeros que llegué a subir, del cual un primo mío estaba siendo objeto de trabajos de brujería, de magia negra, ¿no? Una de esas noches, yo era más pequeño, yo era un adolescente, tal vez tendría unos 13, 14 años. Mi primo, obviamente él era mayor. Nos gustaba desvelarnos jugando PlayStation, jugando consolas, videojuegos. 2, 3 de la mañana nos quedábamos, eran vacaciones. En ese tiempo él no trabajaba. Y siempre por lo regular cuando él sufría de estos ataques por culpa de estos sucesos paranormales, alrededor de medianoche, 3 de la mañana era cuando comenzaban estos sucesos que yo platicaba en este relato para darles un norte o una idea de qué es lo que pasaba o cómo yo me daba cuenta cuando él era objeto de estos ataques de brujería que le estaban haciendo. Había 3 perros grandes en el techo de la casa de mi abuela. Ella en ese tiempo ya había fallecido, ya nada más vivían mis tías ahí. Pero siempre, 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 no sé si han notado, pero en las noches, sobre todo en México, se escuchan los grillos. En la noche los escucha uno. Si uno les presta mucha atención, se logran escuchar. Algo muy característico que yo me daba cuenta era que no se escuchaban los grillos, era un silencio sepulcral, no se escuchaba nada. Acompañado era el aullido de estos perros, aullaban, aullaban, y de repente comenzaban como locos a correr en la azotea, escuchaba uno los arañazos, y de repente se callaban, como si quedaran sedados, dormidos, no se escuchaba nada, 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 y era cuando mi primo comenzaba a presentar estos ataques, comenzaba de estar dormido, comenzaba a hacer ruidos, se le abrían los ojos, obviamente se le veían en blancos porque pues, cuando una persona está dormido y si usted le abre los ojos, esa es la imagen que se obtiene. Y él comenzaba esta pues batalla espiritual, se podría decir. Y en una de esas noches, cuando yo me despertaba a ayudarlo, a hacer oración,
a ponerle algunas hierbas alrededor, un escapulario encima, ciertos ungüentos que una bruja nos había enseñado cómo aplicarlos, qué oración hacerle. Me dio una sensación tremenda, un miedo que no me podía explicar. O sea, aparte de toda esa situación, era un miedo muy específico, era una vibra muy, muy pesada, muy incómoda que yo sentí, algo que no había sentido anteriormente. Para describirle un poco el escenario, haga de cuenta que si usted va a entrar a la casa de mi abuela, era una de esas puertas viejas de dos hojas que se abren en par. Usted la abría, tenía la sala, el comedor, luego un reloj grande de cuerda que hace este ruido muy característico, el tum, tum, de esos cada medianoche, cada hora, etcétera. Había una puertita pequeña que no tenía puertos, era nada más así como que la transición entre cuarto y cuarto. Y en ese pasillo usted tenía la cocina, una alacena, un garrafón de agua de esos de columpio, cuando en aquel tiempo los garrafones eran de vidrio. A mano izquierda de ese mismo lugar, de ese pasillo, había un refrigerador y una puerta hacia el cuarto donde dormía mi primo y yo pues, obviamente me quedaba con él. Luego terminando ese pasillito ya era un patio donde había un aljibe, unas escaleras, una pila de agua, un baño al fondo y un cuarto a la derecha. Y en la segunda planta un cuarto, que era donde vivía un tío, que era el que tenía estos perros, ¿no? Entonces, en ese cuarto donde nosotros dormíamos, daba con el pasillo de la cocina que le acabo de describir. Eso siempre dejaban una luz tenue, por lo que le comento, dejar ahí un lugar así con ese tipo de problemas oscuras, pues no es nada recomendable, ¿no? Siempre había una veladora ahí con una imagen de la Virgen de Guadalupe y la tenían prendida. Entonces cuando yo comencé a sentir esta vibra tan fuerte y este temor inexplicable, me comenzó a dar un aroma a cigarro tremendo. Pero no había nadie en la casa, estábamos nada más nosotros. La mamá de mi primo, mi tía estaba trabajando, ella era enfermera. Y comenzó este aroma muy, muy fuerte a cigarro, a tabaco. Obviamente yo dije, pues aquí no hay nadie fumando, no creo que se esté quemando algo con la veladora. Pero no me animé, del miedo que yo tenía, no me animé a salir de ese cuarto. Ese cuarto tenía también dos puertas de metal, pero eran de doble hoja, igual de esas puertas antiguas. Debajo de la puerta hay una rendija pequeña, por la cual yo me puse pecho, con el pecho hacia el suelo y me asomé, porque me entró curiosidad. Aparte del aroma a tabaco, escuché unos zapatos de tacón caminando. Entonces yo me sorprendí y dije, ¿qué está pasando? Me asomé rápidamente con miedo, obviamente. Y se los juro, lo que vi me dejó atónito, no lo puedo creer hasta la fecha. Vi unos zapatos negros, muy bien boleados, brillosos, impecables. Un pantalón de vestir bien planchado, ninguna arruga, ninguna pelusa. Unas rayas muy muy finas, se veía que era de una tela finísima ese traje. Un bastón, en la punta del piso del bastón era plateado. En la otra mano, obviamente este personaje tenía guantes blancos. En la otra mano tenía un... no sé cómo llamarlo, desconozco, pero era como un tubo, un aditamento que se usaba en la antigüedad para fumar. Era como un tubito, una extensión y un cigarro en la punta. Un chaleco, lo que alcancé a ver del chaleco porque no lo vi de cuerpo completo, les repito, estaba boca abajo yo viendo a través de la rendija. Un reloj de bolsillo, una cadena hermosa dorada. Lo que alcancé a ver del chaleco, un chaleco con un bordado, era negro, pero tenía un bordado como si fuera hilo de plata, estaba hermoso el chaleco. Y traía un saco como corte pingüino, de esos que se abren en dos por la parte de atrás. Lo sé porque alcancé a ver esas solapas volando en la parte de atrás del pantalón. Es un chaleco un poco largo. Perdón, un saco un poco largo. Y me quedé perplejo, no, me quedé en shock, no supe qué hacer.
No supe qué pensar, comencé a temblar, comencé a sudar al mismo tiempo, no sabía si correr, si gritar, los rezos que yo me sabía no me venían a la mente, me quedé completamente en shock. Por alguna razón escuché un ruido, un crujir de un cristal y eso me hizo así como que volver en sí y comencé rápido a rezar. Agarré un libro que tenía mi abuela ahí de algunas ciertas oraciones que se utilizaban para exorcismos y comencé a leerlo. Comencé a leerlo, comencé a leerlo a la luz de una vela y de repente escuché nuevamente esos pasos retirándose. Y todo volvió a la normalidad. Mi primo se empezó a calmar. Pero yo me quedé en shock. Yo no pude dormir esa noche. En la mañana siguiente me di cuenta de algo muy característico que también pasó, pero que en ese momento yo no me percaté por la luz tenue de la vela en el cuarto. Pero en la repisa de la cama de enfrente donde dormía mi primo había un retrato de cuando se casaron mis abuelos, pero cuando eran jóvenes. Obviamente era un retrato de un tamaño pequeño, de madera, con un cristalito, pero la foto en medio era de esas fotos que se tomaban en color sepia. Eran de esos que se arreglaban o de estas modernas como las instantáneas. Me puse triste al verla y a la vez me quedé así como consternado porque no entendía el cómo había pasado. Yo sé que tal vez no me lo van a creer, pero pues así como muchas de las historias paranormales, pues pasan este tipo de cosas y son los que de alguna manera nos mantienen con este misterio y esta curiosidad de saber más o de conocer estas historias. Pero ese retrato, tristemente, estaba quemado a los pies de mi abuela. Pero lo más impresionante es, haga de cuenta como si usted hubiera sacado la foto, lo hubiera quemado con un encendedor, ya ve que se queda como negro, como flameado. Como si hubieran apagado esa foto, no quemarla por completo y volverla a poner en el retrato. Así estaba dentro del portarretratos. Y esa foto nunca había estado así, estaba completa. Nadie en mi familia se atrevería a quemar la foto del matrimonio de mis abuelos, sobre todo cuando ya los dos son difuntos, cuando ya fallecieron ambos. Entonces, por eso les digo que es un poco triste, porque el ver que esa foto se haya dañado fue algo que, pues nos puso tristes a todos y a la vez tratamos de entender por qué había pasado. Y lo peor de todo, o sea, una foto de esa calidad en sepia con los químicos que curan para hacer el revelado se hubiera prendido completamente en cenizas. Y otra, estaba dentro del retrato, se hubiera quemado o flameado el cristal también. Pero sin embargo, yo asumo que ese crujir que yo escuché era eso, pero nunca, nunca, nunca se flameó el cristal del portarretratos. Y la vela que yo les comento estaba completamente retirada de ahí, no estaba cerca para nada. Y esa es una de las tantas cosas que llegué a vivir en esa casa de mi abuela y hasta la fecha no entiendo qué es lo que pudo haber ocasionado. La única conclusión a la que yo llegué junto con mi primo y algunas personas conocedoras de lo paranormal en ese tiempo que nos estaban de alguna manera aconsejando es que mi abuela o el espíritu de mis abuelos intercedió en defensa de mi primo que estaba siendo atacado y posesionado ante esta entidad que yo quiero pensar que es él, o que fue el Catrín, por lo característico de este personaje y por cómo pasaron las cosas. Nosotros suponemos que eso fue lo que pasó, que el hecho de que el espíritu de mis abuelos en protección a lo que le estaba pasando a él, pues de alguna manera se vieron afectados por esta energía que normalmente se la asocia con la representación humana del diablo, ¿no? Esos son uno de los relatos que llegué a vivir en casa de mi abuela. Algunas personas conocen al Catrín por la leyenda del municipio de León, otros por este juego tradicional de México llamado lotería.
pero la mayoría de las historias que yo he escuchado se asocian con una manifestación maligna o de un ser de bajo astral. Algunos lo asocian con el diablo en unas formas humanas, pero todas son definitivamente escalofriantes. Otro personaje muy similar es el Charro Negro. Me imagino que usted ya ha escuchado hablar de él. Unos dicen que es el ánima de un revolucionario errante, otros dicen que es una manifestación humana del mal, similar a la del Catrín. Lo que sí es seguro es que al estar enfrente de estas presencias, la vibra que se siente y el terror es inolvidable. Esta última historia que quiero compartir con ustedes es de un tío mío, también uno de mis tíos mayores, de los primeros hijos de mi abuelo. Uno de los tantos tíos que tengo, como les comento, es una familia a la antigua en donde hay muchos parientes, ¿no? A él le gustaba mucho ir a las fiestas que se hacían las fiestas patronales de la barranca de Huentitán. Esta barranca se encuentra donde mismo entre algunos municipios, pero principalmente en Guadalajara y la entrada a lo que es en Huentitán. Ahí hay un puente muy icónico hasta abajo que con el tiempo fue relocado, es el puente de Arcediano. Aquí pasa un río debajo de esa barranca, ese puente pasa un río, el cual era un río de agua dulce y luego un río de aguas negras y en una parte se juntan ambos, ¿no? Desafortunadamente, pero anteriormente ese pueblito de abajo eran unas 10 15 casas, había una parroquia muy bonita, muy rústica abajo y cada año festejaban al santo patrono de esa capilla, ¿no? De ahí de hasta abajo de la barranca. Entonces, pues a mi tío le gustaba la fiesta, echar sus tragos, ¿no? Y el ambiente, entonces él le gustaba ir mucho a esas fiestas, ¿no? Debajo de ese pueblito. El puente de Arcediano es histórico, es muy conocido porque era el cruce de Guadalajara a Zacatecas, era así como que la garita, como la frontera, todos los que querían cruzar de estado a estado tenían que pasar por ahí a fuerzas. Entonces hay muchas leyendas, muchas historias paranormales en cuanto a gente que asesinaron, en cuanto a gente que de manera, pues eran bandoleros, eran bandidos y atracaban las diligencias, ¿no? Las diligencias eran estos carruajes o caballos que llevaban las monedas o los bienes de las haciendas con los hacendados o el comercio, ¿no? Entonces, en este cruce muchos bandidos lo usaban para atracarlo y dado que es en una barranca, pues había muchos lugares donde esconder el oro, el dinero, ¿no? Las ganancias, hay muchas cuevas, hay muchas historias y leyendas en cuanto a ese lugar, pero una de ellas es la de este charro negro. Un día mi tío no estaba alcoholizado, él apenas iba bajando, de hecho, no era así como que, me la contó porque andaba borracho ese señor, ¿no? No, nada que ver, él apenas iba bajando la barranca, iba a ir a la fiesta patronal. Y de repente escuchó detrás de él el galopar, ¿no? De este caballo muy a lo lejos. Él pensó que a lo mejor era una persona que también iba a ir a la fiesta, ¿no? Siguió caminando, el caballo se escuchaba más cerca, la respiración, el relinchar. Y de repente se escuchó que este señor le habló por detrás de él. Él nunca lo vio hasta ese momento. Cabe aclarar que él venía bajando en el atardecer, ya cerca de que empezara a oscurecer, porque pues obviamente la fiesta empezaba en la noche, hacían cohetes, tocaban banda, etcétera, ¿no? Escuchó que este señor le dijo, buenas noches, amigo. Buenas noches, va a la fiesta. Dice, en un rato más, voy por un mandado, nada más. Ok. Comenzaron a platicar, comenzaron a, pues, preguntarle, ¿no? Que cómo había conocido la fiesta, cuánto tiempo llevaba yendo, etcétera, ¿no? En una de esas, entre la plática, pues salió el tema del dinero, ¿no? De que no rendía, de que pues, la familia, de que todo se hacía más caro, etcétera. Entonces un día el señor le dijo a este señor del que venía a caballo, le dijo, si a usted le interesa, yo lo puedo ayudar, pero necesito que me haga un favor y me acompañe. Entonces mi tío le dijo,
pues sí, dígame cómo, qué hay que hacer, de qué se trata, de qué negocio me está hablando. Me dice, usted venga. A mi tío lo que se le hizo raro fue que se sintió de una manera incómoda, se sintió así como espantado, cortado. Y cuando lo volteó a ver, pues obviamente se quedó más en shock porque este jinete iba todo vestido de negro, era un charro tal cual. Iba vestido de charro de gala, un traje muy bonito. Y un caballo hermoso, grande, negro, todo negro, negro. Creo que les llaman azabaches, no estoy seguro. Pero un caballo enorme, muy bonito, trenzado de la colita, del cabello. Caballo hermoso. Obviamente esos caballos no se ven tan a menudo porque son caros. Y pues obviamente mi tío lo sabía, pero dado que era la fiesta del lugar, pues no se le hizo muy raro. Pensó que a lo mejor era alguien que llegaba a lucirse para conseguir alguna muchacha o algo, ¿no? Comenzaron a seguir un sendero apartado de la bajada hacia el pueblo de Arcediano. Comenzaron un sendero hacia la derecha, hacia dentro de la maleza de la barranca. Y en una de esas le dice a mi tío, dice, si ves esa piedra, dice, sí, levántala. Pero no sé si pueda, está muy pesada. Tú levántala. Yo veré cómo te ayudo, pero tú la vas a levantar. Entonces mi tío fue y la levantó. Nuevamente repito, tal vez no me vayan a creer esa historia, pero yo sí le creo a mi tío. Él no tendría por qué mentirme, es un señor mayor y pues de alguna manera confío en él. No tiene necesidad de mentirme en estas cosas. Él me cuenta que encontró un cántaro con monedas de oro adentro. Obviamente se quedó asombrado y este señor le dijo, ¿sí ves esas monedas que están ahí? Dice, sí. Dice, ok, pon la piedra de vuelta. No son para ti, dice, esas son para otra persona. Dice, ya las tengo dadas, pero te voy a llevar a otro lugar para que veas que no estoy mintiendo. Obviamente mi tío al ver eso, pues se empezó a emocionar, ¿no? Empezó a pensar que pues le iba a tocar algo similar y que sus problemas se iban a resolver y comenzó a planear, comenzó a imaginarse, ¿no? Siguieron caminando por el sendero entre la maleza, cada vez más adentro, más adentro. El caballo se empezaba a inquietar, se empezaba a poner nervioso, empezaba a relinchar, empezaba a ponerse más agresivo. El jinete comenzaba a burlarse un poco. Mi tío se ponía cada vez más nervioso. Dice, bueno, ¿está bien, señor? Dice, sí, sí, todo está bajo control, no te preocupes. Simplemente este caballo era un poco renuente. Pero mi tío con la avaricia en la cabeza, imaginándose lo que iba a agarrar, lo que iba a pasar, el cómo iba a resolver sus problemas, pues simplemente iba distraído, ¿no? No le puso mucha atención. Llegaron a este segundo punto donde había una piedra un poco más grande. Le dijo, mueve esa piedra. Y él decía, no, pero es que es imposible, esa piedra está enorme, no voy a poder. Dice, con mi ayuda tú la vas a mover. Si yo te digo que la muevas, ve y muévela. Obviamente, pues este sujeto traía una pistola, ¿no? Entonces mi tío pues, no discutió, dijo, bueno, ok, haré lo que yo pueda. Fue, la movió y encontró 3 cántaros con monedas de plata y de oro. Obviamente mi tío se puso contento, dijo, bueno, ¿y estas son mías? Dice, no, esas también las tengo dadas para una persona que me pidió un favor. Dice, pero yo también le pedí algo a cambio y estoy esperando a que me lo entregue. Dice, por eso no te las puedo dar. Pon la piedra de vuelta, te voy a llevar las que son para ti. Obviamente, mi tío emocionado volvió. Iba con la avaricia ya en su cabeza, ¿no? Prácticamente. Y en el camino el caballo comenzó a relinchar, a reparar. Comenzó a sacar humo de la nariz, vapor. Cuando de repente él voltea y ve que este caballo tiene los ojos rojos. Este charro igual, la cara la tenía deformada, los ojos se le veían rojos. Y ahí fue donde mi tío le cayó el 20, dejó la avaricia de lado, vio lo que estaba pasando y como que el shock le cayó encima de decir, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Esto no está bien, ¿cómo pude mover esa piedra? ¿Cómo este sujeto tiene los ojos rojos? ¿Por qué el caballo está así? Comenzó a ponerse nervioso y a ese punto reaccionó, le valió el dinero y se echó a correr por donde le dio la gana. Mi tío duró como 2 días perdidos ahí en esa barranca, no lo encontraban. Mis
otros tíos preocupados, llamando a los bomberos, a la Cruz Verde, a la Cruz Roja, a ver si por allá había caído o si se había lastimado. Por allá lo encontraron los bomberos una vez entre las marañas, entre los palizales. Él platicaba que se había encontrado con este sujeto y simplemente se le había parecido el diablo, que corrió y que se perdió, no sabía dónde estaba. Entonces, pues de alguna manera no obtuvo ese dinero, pero se llevó el susto de su vida mi tío con este sujeto. Y esa es la historia que él me cuenta de este personaje, del charro negro. Yo sé que tal vez han escuchado leyendas o muchas otras, pero en este caso yo les quiero compartir esto que es muy, muy personal, algo que mi propia familia me ha platicado. Y me gustaría que quedara documentada para la comunidad, esperando que, así como yo disfruté estas historias y estas vivencias, aunque con mucho miedo, compartirlas con ustedes y puedan también tener esta experiencia. Muchas gracias a todos. Espero que esta emisión haya sido de su agrado. Estoy trabajando en la manera de ver si puedo conseguir algún aparato o algo para poder hacer este video más interactivo, estas emisiones más interactivas, a manera de poder dar un número de teléfono y si ustedes quieren, en vez de escribir, el simplemente llamar por medio de WhatsApp y ustedes contar sus relatos, historias. Pues me gustaría que me lleguen a hacer saber sus ideas, si están de acuerdo o si les parece una buena idea y poder trabajar en ello. Siento que sería más ameno y más interactivo, ¿no? Para todos, en vez de simplemente escribir o tal vez a algunas personas les da pena y se les hace mejor mandar un audio y así poder compartir todo esto con la comunidad aquí, con todos ustedes. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su tiempo. Sé que no es fácil estar sentado escuchando a una persona hablando por algún cierto tiempo, pero trato de hacer un esfuerzo y compartirles historias verídicas, no inventadas, y esperando que sean de su agrado. Un saludo a todos, gracias a los nuevos suscriptores también por su apoyo. Hasta la próxima emisión. Muy buenas noches.